Aleluya, bendito es el abacados. Haremos oración y recibimos la palabra. Padre eterno Yahweh, seas tú quien ministre, prometo bendito Ruacodes. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Si estaban de pie, pueden tomar asiento. Bueno, están hablando muchos cristianos, lo digo así, son todos bienvenidos, y están diciendo esto. Pongan atención porque es una cosa, pues, que no debe de ser. Es decir, muchos cristianos dicen esto: yo quiero aprender Torah, yo quiero que el Roe me enseñe, ya estoy aprendiendo por medio de los videos de este canal Shalom 132, pero tengo miedo porque en la congregación donde yo estaba, o sea, una congregación cristiana, están saliendo del cristianismo, me maldijeron y dijeron que todos ahí iban a orar para que mi nombre fuera borrado del libro de la vida. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven qué clase de hermanitos, verdad? Eso no puede ser posible. Hago la aclaración porque son muchos los que están pidiendo esto. Entonces, eso no puede ser. Miren, una persona que guarda el domingo, que guarda fiestas paganas, que no menciona el nombre de Yahweh, que no está circuncidado, que no guarda los mandamientos, que come marrano, ¿cómo va a orar para que ustedes que ya quieren la verdad, su nombre sea borrado del libro de la vida? Ahora es cuando tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida, porque al guardar la Torah, entonces el Eterno te escribe en el libro de la vida. Vean un video, libro de memorias, ¿sí? También hay otro video, el libro perdido, pero en el libro de memorias es que hay un libro especial cuando dice en Apocalipsis que los libros fueron abiertos en el juicio del gran trono blanco, después del milenio. Hay un libro especial que se llama libro de memorias. Vean ese video. Y ahí explico, según la Biblia, que el que no mencione el nombre del Eterno, se pierde eternamente. Porque dice que invocaremos el nombre de Yahweh. Yahshua es salvación. Yahweh es salvación. Entonces, para ser salvos, no en nombre de dioses falsos y demás. Entonces, no se preocupen, sean bienvenidos. Qué bueno que ya dejaste el domingo y la Navidad y todo lo pagano y que vas a guardar los mandamientos del Todopoderoso, porque el tiempo ya no es nada. Queda 6 meses. Así. La persecución va a empezar fuerte una vez iniciando el año sabático. ¿Y el año sabático cuándo empieza, Roé? Empieza el 2 de abril del año 2022. No es para que tengas miedo. Qué bueno que ya estás tomando este curso, que están tomando este curso, para que así tomen valor. Ahora, ¿qué es lo que les recomiendo hacer? 1. En Marcos 1:15 dice: arrepentíos y creed en el Evangelio, las nuevas de salvación. Entonces lo mejor es arrepentimiento rápido, lo primero. 2. Apartarse de los pecados. Eso está en Proverbios 28, verso 13. El que confiesa sus pecados y se aparta de sus pecados, ese alcanza misericordia del Eterno. Y mira con todo lo que ya está empezando. O ya hay. Hebreos 5:9. Porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Juan 14:15. Dice Yahshua: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, como le amamos, guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es uno de sus mandamientos? El Shabbat. Otro, hacer tevilá, bautismo. ¿Sí? Entonces tú haz tevilá. Como hay en algunos países que ya entraron otra vez en confinamiento, lo puedes hacer en tu casa, no sé, si tienes algún tonel, hermanos lo han hecho así cuando han estado mucho en confinamiento. La cosa es sumergirse en agua en el nombre bendito de Yeshua Mashiach y salir. Lógico, guardar el Shabbat, guardar las fiestas, comer kosher. ¿Qué es eso, Roé? Comer limpio. Eso está en recta final 38. Tú eres un hijo del Eterno ya, o eres una hija del Eterno ya, no puedes seguir comiendo inmundo. Cuando Kefas vio el mantel, no es que pudiera comer cocodrilos y ranas y sapos, no. Se estaba hablando de los gentiles, por eso después se le ordena a Pedro, a Kefas, a visitar a Cornelio. Y Cornelio fue salvo. Bueno, entonces, la idea es guardar todos los mandamientos, incluyendo la Brit Milá. De hecho, hay un tema que le llamo Brit Milá, pacto de la circuncisión, el pacto de la palabra. Ahora, quiero empezar entonces con el tema de las 2 leyes. A ver,
Pero para empezar vamos a ver esto, porque lo vamos a estar manejando mucho en el curso. Con todo lo que está pasando, ya vimos varias citas sobre el miedo, que no tenemos que tener miedo. Entonces, les voy a poner un ejemplo en la Biblia, en el Tanaj, de un varón de Elohim, que era un Cohen, un sacerdote, pero lo correcto es Cohen, un servidor de Elohim, que venía, lógico, de la tribu de Leví, que fue castigado por no creerle al Eterno sus promesas. Lucas, vamos para allá. Lucas 1. Esto todo ha sido escrito, dice Rav Shaul, para que nosotros podamos aprender. En Lucas 1 está la visita de un malaj cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, iba a prender incienso. Bueno, entonces, y atención, porque de eso, del incienso, vamos a ver muchas cosas en este curso. Bueno, entonces el ángel se le aparece de parte de Yahweh, y vamos a ver cómo dice aquí, bendito sea el Eterno perfecto. Bueno, el verso 11, ¿tienen Lucas 1, verso 11? Y se le apareció un malaj, un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Ven, aquí hay ángeles. No me importa que después en los comentarios alguna persona que no crea diga, está loco este señor de barba, etc. No me importa eso. Los discípulos creen. Y yo los he visto acá. Y no es para presumir. De hecho están acá, los malajim de Yahweh. Aleluya. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Eso es lógico. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces, a ver, era porque Zacarías estaba orando. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Verso 15, porque será grande delante de Yahweh, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Elohim de ellos. Entonces vemos que Yohanan es un apartado, un escogido, y de eso vamos a estar hablando en el curso. Y el verso 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. A ver, entonces, como que aquí hay una contradicción, no en la Biblia, sino en lo que pensaba Zacarías. No falto a su memoria. Simplemente estoy diciendo que si él pedía y después se aparece un ángel, aunque él sabía que ya su esposa estaba anciana y él anciano, entonces ¿para qué pedir? No estoy criticándolo, no, simplemente estoy diciendo que el Eterno responde. Entonces, Él va a hacer muchos milagros con todo lo que ya está pasando, hermanos. Aleluya, bendito es el abacados. Bueno, entonces dice así. Dice, vuelvo a leer el verso 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Elohim, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ahí está el castigo. ¿Quieres eso? No, ¿verdad? Yo no quiero eso. Entonces, las cosas están escritas, dice Rav Shaul Pablo, para que nosotros aprendamos. Entonces, a ver, hay que creer cuando dice Yahshua Mashiach, no temáis. Y luego dice en Lucas, también 21, vamos para allá si quieren, de una vez, aprovechando que estamos aquí en Gilel, en Lucas. Lucas 34. Así es de que, hermanos, por favor, nada de miedo. Entonces, si tú no crees que el Eterno nos va a guardar, te va a guardar, estás pecando.
Y por eso no se dan los milagros. Según tu fe se ha hecho. Si tú no tienes fe, no confías en el Eterno, estás dudando de su misericordia, es pecado. De eso vamos a tratar ahorita el día de hoy con las dos leyes, entre otros puntos más. Entonces Lucas 21, verso 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad. Ya hemos platicado mucho sobre velad. Pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar. Aleluya. De todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué te parece? Son las palabras de Yahshua Mashiach, no las mías, del Rey de Reyes. Aleluya. Bueno, entonces vamos a dejar este punto hasta ahí. No creerle al Eterno es pecado. Número 2, para irme con el tema. ¿Por qué algunos hermanos y hermanas han fallecido? ¿Por qué? Y han sido santos y santas. ¿Por qué? Porque el Eterno los quiso llamar antes de que fueran contaminados. El Eterno los quiso llamar antes de que fueran contaminados y por eso los llama. ¿Quieres un ejemplo de la Biblia? Por favor, todos con su lapicero, porque ustedes me van a ayudar a ministrar. Recuerda, por eso es el curso, porque ya nos estamos despidiendo. Vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 14. Primera de Reyes 14, ahorita les digo el verso. Israel, después de la muerte del rey Salomón, se dividió en dos. El reino de Judá, la casa de Judá y la casa de Israel. El reino de Israel. Jeroboam, que primero tenía una espiritualidad muy alta, porque ayudaba al rey Salomón, hizo 2 becerros, uno en Dan, otro en Betel, etc. Empezó con la idolatría. Y él tenía un hijo, no se especifica qué edad tenía el hijo, pero ese hijo tenía algo especial. Y fíjate, el profeta Ahías, el que había roto el talid en 12 y le dio 10 pedazos, eso ya está explicado, a Jeroboam y 2 a Salomón para el reino, es que se iban a quedar 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín. Estoy haciendo un repaso. Y las 10 tribus con Jeroboam. Bueno, pero parte de los levitas regresamos a Jerusalén para poder seguir ministrando en el Bet Hamikdash. Bueno, la idea es esta. A ver, aleluya. La idea es esta, que él había caído en una idolatría terrible, pero su hijo, la mujer estaba enfermo, le dice Jeroboam a su esposa, disfrázate, eso está en los versos primeros, ¿sí? Y entonces Ahías ya había perdido la vista, porque estaba de cansada edad, de edad avanzada. Y entonces él le profetiza que todos los hijos de Jeroboam serían raídos de la faz de la tierra, que serían como estiércol, que no habría quien los enterrara. Pero un niño, atención para los que han perdido familiares, santos, un niño sería llevado por el Eterno, porque había hallado gracia ante los ojos de Yahweh. Ahora, no quiero leer todo el capítulo, si no nos vamos a desviar mucho del tema, pero quiero decirles esto. Miren, verso 13, Primera de Reyes 14, verso 13. Y todo Israel lo endechará. ¿A quién? Al niño. Y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena de delante de Yahweh Elohim de Israel en la casa de Jeroboam. Si el Eterno hubiera permitido que el niño siguiera viviendo con sus padres, lo hubieran contaminado con la idolatría. Eso es lo que pasó con nuestros hermanos, o al menos una de las explicaciones, porque los designios del Eterno son infinitos. Entonces, estate tranquilo, nuestros hermanos que se han adelantado están con Yahweh. Aleluya. De esto voy a explicar después en otro tema del mismo curso, ya con más detenimiento, pero quise darles este verso. Empiezo con el tema de las 2 leyes, entonces ya de lleno. Vamos a Mateo 6, aleluya. Entonces, qué consuelo, hermoso consuelo, que están con el Eterno.
Mateo 6, verso 34. Mateo 6, verso 34 dice así, dos leyes. Mateo 6, verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Ahora, vamos a entender ahorita la cita a continuación. ¿Por qué su propio mal? Porque habrá mal tiempo, llovería mucho. No se está refiriendo el Eterno a eso. El propio mal es que todos los días somos tentados por el enemigo. Es decir, el enemigo, Satán y sus ángeles, y eso como se les reprenda, el enemigo no solamente mete pensamientos y sentimientos, sino que hará, eso ya lo ministré en otro tema, que tú pienses que todo esto es real. Por eso ahora todo el mundo es virtual y demás. Fíjense hasta dónde va llegando la cosa. Ahora, atención, no creerle al Eterno sus promesas es pecado. Repite conmigo, amén. No creerle al Eterno sus promesas es pecado. Otra vez más fuerte, no creerle al Eterno sus promesas es pecado. Y ya te puse un ejemplo de un castigo a un Cohen por no haber creído las palabras que el ángel estaba hablando de parte de Yahweh. Entonces, si el Eterno nos ha dicho, no temáis, no temáis, no temáis, no temáis y se acabó. Aleluya. Ahora, de tanta preocupación en muchos hermanos, ya pasó a ser parte de ti. Y aquí es donde quiero entrar con las dos leyes. Hay ley de Yahweh y ley del diablo, ley del pecado. Bueno, entonces, cuando una persona no confía en el Eterno, se vuelve ansioso, preocupado todo el tiempo, y de toda preocupación, eso ya pasó a ser parte de tu personalidad, ya pasó a ser parte de ti. Ya no solamente eres tentado por Hasatán en dudar de la misericordia del Todopoderoso, sino que ya tienes la ley del pecado operando en tu vida. Mira, y no estamos hablando de adulterio, de fornicación, de truanerías, de que vayas y asaltes a alguien, no estamos hablando de todo eso. Pero el no creerle al Eterno, atención a esto, es muy delicado, hermanos, para tener shalom y se aumente la fe en ustedes. El no creerle al Eterno sus promesas es pecado. Ahora, como estás siendo tentado por Satanás en tener miedo, entonces tú estás en la ley del pecado, no en la ley de Yahweh, porque la ley de Yahweh es no tener miedo. Entonces, vuelvo a repetir y soy insistente en esto. No estamos hablando de adulterio, no estamos hablando de fornicación, no estamos hablando de que veas pornografía, no estamos hablando de todo eso, porque ya eres un santo. Ya te consagraste, para los que ya se consagraron. Bueno, pero si tú tienes miedo y no has confiado en el Eterno, estás en la ley del pecado. ¿Ahora me entendieron? Perfecto. Entonces, esto es bueno compartirlo. ¿Por qué? Por el bien. ¿Para quién? ¿O cómo va a ser bueno? Bueno, es bueno para salvación y no estar dentro de la ley del pecado. Es bueno para la salud, porque se deja uno de preocupar. Es bueno para la protección. Claro que sí, porque Yeshua Mesías nos está ofreciendo protección. Y si nosotros dudamos, es creerle más a Satanás, y Yeshua Mesías le reprenda, que al mismo Yahshua. Y es pecado. Aleluya, entonces mejor creemos. Claro que sí creemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Arrepentirse. Ya no una autoacusación. Les invito a ver el video 20 características de un salvo. De hecho, lo hay en libro y en varios idiomas. Y todo el material es gratuito, bájenlo fuera de Shabbat, nunca en Shabbat, fuera de Shabbat. 20 características de un salvo. Ahora, un salvo verdadero ya no tiene culpabilidad, porque sabe que sus pecados han sido perdonados. Porque si no es como menospreciar la sangre de Yahshua, bendito sea su nombre. Entonces, si tú dices, bueno, tengo culpa, dudo que me haya perdonado, cuidado, la sangre de Yahshua limpia todo pecado, 1 Juan 1:9. Entonces, a ver, ¿qué es lo que la mayoría de no quiero hablar de los que no conocen a Yahshua, porque ese es un curso para discípulos. ¿Qué es lo que la mayoría de los discípulos a veces hacen? Negación. Y por eso di el tema de negación anteriores a estos. La negación, yo ya hablé de eso, es como el avestruz. ¿Se han visto cómo esconden la cabeza en la arena, en la tierra? Eso es negación. La avestruz
piensa, por así decirlo, ¿verdad? Es una suposición, que si ella no ve, no la ven. Repito, el avestruz piensa que si ella no ve, no la ven. Pero es al contrario. Una vez que esconde la cabeza, levanta el trasero, no estoy diciendo nada irreverente, y se ve su gran plumaje y la hace más vulnerable al peligro y al ataque del enemigo, sea cualquier animal que la quiera sorprender. Entonces, atención, y eso es lo que hace la mayoría de creyentes en Yahshua HaMashiach, negación. Y ahorita vamos a ir al punto, hermanos, porque la palabra del Eterno es como jabón de lavador, es como espada que penetra hasta la médula de los huesos. Entonces, a ver, no hagas negación de lo que tú vengas arrastrando y trates de decir, no, vamos a suponer, alguien te ofendió y dices, pero no quiero recordar, hay que recordar. Porque si no lo has hecho, desde luego, para romper maldiciones y hacer liberación, porque si no lo recuerdas, ahí va a seguir la negación. Y eres como el avestruz, estás escondiendo la cabeza pensando que el avestruz piensa que no la ven, pero si la ven. Entonces, se hace uno más vulnerable, la persona, al ataque del enemigo. Ahora, no sigas en negación, porque si no serás más vulnerable al diablo, y el diablo seguirá lanzando dardazos. Mejor arrepiéntete y haz las obras de la Torá, de la ley de Yahweh. Haz las obras de la Torá de Yahweh. Ahora explico. En la Biblia, Yahshua HaMashiach nos advierte muchas veces de estar despiertos. Velad, lo leímos. Velad, estar despiertos. ¿Por qué? Porque estar despiertos, atención, nadie se duerma. Estar despierto es controlar todo pensamiento. A eso se refiere Yahshua. Cuando tú veas la palabra que dice Yahshua, velad, es que quiere decir que tengamos el control de nuestros pensamientos. En los sueños no tenemos el control de nuestros pensamientos, estamos soñando, eso ya está en varios temas de los sueños y demás. Pero si estamos despiertos, tenemos el control de nuestros pensamientos y entonces no pecamos. Somos tentados, pero no caemos en tentación. Y ya dije que la tentación no es pecado. Entonces explico. Un hermano mayor o alguien te hizo daño. Generalmente los hermanos mayores a veces se aprovechan de los menores. Ok, tienes que afrontar eso y romperlo. No decir, no pasó nada. No, tienes que afrontarlo. Sea lo que sea, aunque duela mucho. Las curaciones en medicina o las cirugías mayormente son dolorosas, pero si no se opera a una persona se puede morir. Si no se estirpa un apéndice, pues va a estallar y va a causar una peritonitis y la muerte, un shock séptico, lleno de microbios por todos lados, la sangre se infecta de microbios, todo lleno de microbios. Entonces, tú tienes que afrontar eso, hazlo. Yo lo hice hace mucho tiempo, me venía un pensamiento, esto me pasó, Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, yo te pido, perdono a esta persona, sea un familiar, sea lo que sea. Aleluya, miren, ya está fluyendo, así es. Padre, yo lo decido perdonar en el nombre de Yahshua HaMashiach, no me debe nada. Aleluya. ¿Se acuerdan que yo les platiqué cuando yo me convertí? Yo fui haciendo esa rotura de maldiciones y demás, y perdonando todo. Y al final yo dije así: Satanás, Yahshua HaMashiach te reprenda. No tienes nada que ver en mi vida, porque yo decido perdonar todo, obedezco a mi Señor. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso y entre hoy y mañana. Entonces, velad, controlar todo pensamiento, pero la idea es no negar, no busques la negación. No sé si fui explícito. Te hicieron algo, afróntalo, no con la persona, tal vez la persona ya hasta murió, pero recuerda, Padre eterno, no me debe nada. Sí, así fue. Yo decido perdón. Vas a ver qué libertad vas a tener. Ahora, esto hay que aprender. Miren, lo que quiero enseñarles hoy es esto. El ser salvos no nos hace inmunes a los espíritus malignos. Repito, el ser salvos en Yahshua HaMashiach no nos hace inmunes a los espíritus inmundos. Eso grábatelo muy bien. Porque hay personas que dicen, ya soy salvo y no me puede tentar ningún demonio. No, ¿cómo no? Es cuando más. Ahora,
lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a la primera carta de Juan, por favor. Vamos a la primera de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 18. Vamos para allá. Otra cosa es que no te toque, pero que de que te tienta. ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver, ¿tiene 1 Juan 5:18? Perfecto. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim, Yahweh, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda, y el maligno no le toca. No le toca, no dice que no le tienta, sí le tienta, pero no le toca. Ahora, explico esto. Los que practican el deporte, eso, lo hacen todos los días, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces cuando dice aquí, no practica el pecado, quiere decir que no lo practicamos, no lo hacemos. Podemos cometer alguna torpeza, pero no pecado voluntario, porque eso sí sería estar totalmente en la ley de Satanás. Y a eso jamás se le reprenda. Ahora, vamos atrasito en Primera de Juan, en el capítulo de Yohanan 3:9. Vamos para allá, 3:9. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Todo aquel que es nacido de Yahweh no practica el pecado. ¿Se dan cuenta otra vez? Porque la simiente, ¿qué es la simiente? La palabra. ¿Quién es la palabra? Yahshua. De Elohim permanece en él, o sea, Yahshua permanece en nosotros. Y no puede pecar porque es nacido de Yahweh. Palabra, igual, Yahshua HaMashiach. El verbo se hizo carne, pero no es lo correcto el verbo, sino la palabra se hizo carne. Sí, eso está en el Evangelio de Juan, Yohanan, en el capítulo 1, la Besorá, las buenas nuevas de salvación. Entonces, a ver, el diablo no te puede tocar, pero sí tentar. O sea, tiene el poder para meter pensamientos, ya lo vimos, por medio de las ondas cerebrales, ya lo vimos eso también. Puede meter pensamientos de mucha tentación, y ya lo ministré hace 8 días, sino hace 15 días. La tentación puede ser tan fuerte que parece que ya se pecó, pero no se ha pecado. Y se materializa ese pensamiento en el mundo físico, donde se percibe por los 5 sentidos. Y es ahí cuando la tentación se siente más fuerte, pero por eso hay que retroceder rápido. Vean el video cómo actúan los espíritus inmundos. Creo que ese es el título correcto, cómo actúan los espíritus inmundos. Ahora, mucha atención, mucha atención, nadie se lo duerma. El no aceptar que un espíritu inmundo te hable es no entender lo que es la tentación. Y voy a ir más allá. El no aceptar que un espíritu te hable es el no entender las palabras de Yahshua, la Biblia misma. O sea, el no aceptar que un espíritu inmundo te hable es no entender lo que dice la Biblia. Ahora, atención. La tentación no eres tú mismo tentándote. O sea, que tú mismo te estés tentando, o sea, para caer en tentación, para ya pecar. No, sino que es otra voz. Eso ya lo ministramos cuando Adán y Eva, recuerdan, se vieron desnudos y Yahweh les dice, ¿quién te dijo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Eso ya lo vimos. Vayan revisando los cursos, el curso completo. Ahora, vamos a Lucas 22, entonces, vamos para allá Lucas 22, y hoy te explico otras cosas. Lucas 22, sí, en el verso 31. Lucas 22, verso 31-32. Entonces, a ver, la tentación no eres tú mismo tentándote, no, es un sheth, es un demonio, o sheidim, demonios. Entonces, tienen Lucas 22, sí, verso 31. Dijo también el Señor, el Adón, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Palabras de Yahshua HaMashiach. ¿Por qué dijo esto Yahshua HaMashiach? Yahshua HaMashiach sabía que el maligno había puesto de espíritu, a Kefas, a Pedro, el decir, no subas a Jerusalén, te van a matar. Por eso después Yahshua HaMashiach le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces, vean cómo dice al final, en el verso 33, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, la idea es que los evangelios, para que se entienda, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están entrelazados. Y hay cosas que no dice Mateo, pero lo dice Juan, etcétera, pero son las mismas escenas. Entonces, Yahshua Mashiach sabía que el maligno, el diablo, había puesto de espíritu a espíritu esa idea. No fue él, no fue Kefas. Por eso Yahshua va a la fuente del pensamiento. ¿Se acuerdan? Que a la raíz del pensamiento le dice, apártate de mí, Satanás. No le dice, apártate de mí, Pedro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, el Eterno trata con la fuente del pensamiento. Entonces, preguntémonos. A ver, esto ya es a la práctica. Preguntémonos. Cuando tú tengas un pensamiento, esto es un curso para discípulos, aquellos que ya decidieron seguir a Yahweh hasta el final. Cuando tú tengas un pensamiento, puedes decir, ese soy yo, realmente es así como estoy pensando, esta es la naturaleza de Yahweh en mí, o es otra naturaleza, o es otra naturaleza lo que me ha enseñado esto. Entonces necesitamos madurar, por eso vamos a una cita que vamos a estar estudiando, ya la estamos estudiando mucho en este curso, vamos a Hebreos 4, por favor, Hebreos 5, verso 14, Hebreos 5, verso 14. Entonces ya se discierne bien entre el bien y el mal, valga la redundancia. Entonces, a ver, Hebreos 5, 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, a ver, un santo, aunque no esté santificado todavía, ahorita voy a explicar eso después, poco a poquito, él ya discierne que no es su pensamiento, porque él está enamorado de Yahweh. Pero alguien que de primera, vete a fornicar, se revuelca como cerdo, pues es lógico que no es un santo. No os hagáis. Aleluya, eso le dijo Rab Shaul a los discípulos. En este caso yo se los digo a ustedes con todo respeto, pero, o sea, no, porque un santo no hace eso, de irse a revolcar como un cerdo, con otra cerda, ¿verdad? No hace eso. No, un santo no hace eso. Tiene discernimiento. Ahora, Pablo conocía todo esto y él sufrió mucho para ir conociendo todo esto. A ver, vamos a Romanos 7, pero se sale victorioso, hermanos. Aleluya, se sale victorioso de todas las tentaciones en el nombre grande de Yahshua Mashiach. Por eso Yahshua Mashiach, Romanos 7, por eso Yahshua Mashiach nos dice que estemos orando, que oremos para no caer en tentación. Romanos 7, versos 22 y 23. Estos textos, estos versos han sido muy malentendidos, muy malentendidos. Romanos 7, 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la Torah de Yahweh. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la Torah de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. A ver, es que podíamos decir tantas cosas, pero no quiero que se malinterprete aquí. Explico esto. La ley de Yahweh, él sabía lo que era la ley de Yahweh, por eso se le dice que es santa, pura, perfecta, etcétera, etcétera, y que nunca había hablado contra la Torá. Él nunca se volvió cristiano, no, él fue mesiánico. Guardaba el Shabbat, guardaba Pentecostés, ya vimos que guardaba desde Pesach hasta la fiesta de Sukkot, la fiesta de Rosh Hodesh, como la que vamos a festejar mañana a las 6 de la tarde, primeramente el Eterno, 4 de diciembre del año 2021. Bueno, la idea es esta, a ver, los miembros, es decir, que la ley del pecado, y como que impulsara a un santo a decir, ve y, mira, esa mujer te gusta, ve y acuéstate con ella. Eso es la ley del pecado, estoy hablando tal cual. O toma ese dinero. Pero un santificado ya ni siquiera piensa eso, pero estoy hablando de los santos nada más, de los santos, no de los santificados, eso lo vamos a entender en el curso. Entonces un santo siente la tentación, pero no lo hace porque es un santo, ya está apartado para Yahweh. Pero no creas que no lo piensa, lo piensa.
¿Por qué? ¿Quién le metió esa idea? El diablo. Y como todavía toma lechita, no se vayan a ofender, por favor, esto lo dice la Biblia, no yo. Como todavía toma leche y no está ejercitado en el bien y el mal, y entonces se zarandea. Por eso digo que Pablo sufrió como todos, al ir santificándonos, de santos a ser santificados por el Ruaj HaKodesh. Entonces, a ver, vamos a volver a leer Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la Torah de Yahweh, o sea, en su alma, en su espíritu. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, subrayen esa palabra porque la vamos a estar empleando en este tema, cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego, como dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Yahweh por Yahshua HaMashiach, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Yahweh, mas con la carne a la ley del pecado. Pero no quiere decir que Pablo fuera a hacer pecado. Él mismo dijo que tenía don de continencia, y tampoco robaba dinero, y tampoco eso. Él mismo trabajaba, hacía talitot. Talitot quiere decir talit en plural, el manto de oración. Nunca dice que hacía tiendas de campaña y esas cosas que se han enseñado, no. Él hacía talitot, y de eso vivía. Por eso él se atrevió a decir, el que no trabaje, que no coma. Aleluya. Qué enseñanza para todos aquellos que dizque predican y quieren pedir dinero nada más. Bueno, vamos a entender esto claramente. Entonces, a ver, ¿en qué etapa estaba Rav Shaul aquí? ¿En qué etapa? En la etapa de santificación. Ahorita lo vamos a ir desglosando poco a poquito. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a la práctica. Tú debes de ver lo que te hace infeliz y lo que te hace feliz. No hagas negación, ya lo expliqué, como el avestruz que esconde la cabeza. No tengas miedo. No es divertido hacer esto, es decir, afrontar las cosas, pero eso te va a llevar a santificación. Porque el Ruaj HaKodesh va a decir, mi hijo o mi hija quiere afrontar las cosas. Como decimos aquí en México, tomar el toro por los cuernos, no andarse con cuentos. No, eso ya pasó, no. Por eso no ha sanado y sigue supurando esa herida ahí. Entonces no es divertido, pero es lo mejor que se puede hacer para sanidad espiritual y para sanidad del cuerpo. Porque por eso muchos están enfermos. Entonces, a ver, mucha atención, nadie se duerma. La ley del pecado nos hace pagar mal con mal. A ver, explico. La ley del pecado hace pagar mal con mal. Si alguien no me, dicen así las personas, si alguien no me saludó, yo no lo saludo. Es mal con mal. Tú saluda y bendice todo el tiempo, pero como todavía tomas lechita, necesitas santificarse y a comer carne, ¿no? O sea, comer carne de la palabra ya. Entonces, no hay que pagar mal con mal, eso nos lo enseña Yahshua HaMashiach. Miren, vamos a Proverbios 15, de eso está hablando Pablo, no está diciendo que fuera a pecar ahí, no. Vamos a Proverbios, en el Proverbios 15, verso 1, subrayen las citas con amarillo, yo las tengo subrayadas con amarillo, con rojo, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Proverbios 15, 1, amén. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es decir, si tú contestas de una manera no adecuada, se va a encender la ira y eso no es de santos, y menos de santificados. Inclusive Yahshua HaMashiach nos dice que cuando nos den en una mejilla, pongamos la otra. Eso es santificación. Pero de cualquier cosa te sientes, quiere decir que tu fe todavía es de azúcar. Necesitas crecer. Mira cómo está el tiempo. Ya no hay tiempo, apúrate. Y sobre todo trata con esas cosas que te están lastimando. Si tu papá te maldijo, tu mamá me maldijo, porque muchos hermanos me decían, o me dicen todavía, Roe, cuando yo esto, el otro, me maldijeron, más creyendo en Yahshua y guardando la Torah. A muchos los han maldecido, pero te han bendecido. Muy dichosos los que por mi causa sean vituperiados y hagan toda clase de mal mintiendo. Mateo 5:11. ¿Se acuerdan? A ver, ahora vamos a Mateo 5, por cierto, de Mateo. Vamos a Mateo 5, vamos para allá rapidito. Mateo 5, aleluya.
¿Vamos entendiendo las dos leyes? Sí, sí. Entonces, Pablo reconoce después, es que en la tradición judía mesiánica verdadera, se arrepiente después de cómo trató a Bernabé. Porque se ve que Pablo era, como decimos aquí en México, de armas tomar. O sea, era de un impulso tremendo, Pablo. A Pedro le dijo hipócrita. Y Pedro, Kefas, ya estaba lleno del Ruaj HaKodesh en potencia. Y le dijo hipócrita. No sé si se acuerdan. Sí. Entonces, él mismo reconoce eso. A eso se está refiriendo. No se está refiriendo que se fueran a emborrachar y con 2 rameras. No. Mateo 5:39. 5:39 de Mateo. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que le y te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y ahí sigue ministrando el eterno Yahshua, bendito es su nombre. Esto es ya de santificados. Pero tú eres un santo, yo no digo que no. Para los verdaderos discípulos de Yahshua HaMashiach, los que ya hicieron arrepentimiento, se apartaron del pecado, ya no se peca, etcétera, etcétera. Pero como todavía no has despegado, entonces te hacen una cosa y te sientes, dejas de hablarle a los hermanos, etcétera. Todavía hay esas niñerías. Tienes que quitarte eso, porque Yahshua ya viene. Yahshua ya viene. Aleluya. Entonces, si en una mano, permítame esta expresión, si en una mano tenemos la ley de Dios, lo voy a decir así tal cual, para que se entienda, y en otra la ley del pecado, estaríamos perdidos. No se puede tener las dos leyes. No se puede tener a dos señores. Ya maduremos todo, santificación es lo que quiere Yahshua, ¿no? Aleluya. Ahora, atención a esto. Sabemos que hemos ministrado ya según Gálatas, la carta a los Gálatas. Si hay celos, envidia, miedo, grábate bien eso, amargura, etcétera, es parte de tu personalidad la ley del pecado, no la ley de Yahweh. No, pero Rubén, pero yo ya soy salvo. Si los celos, la envidia, el miedo, la amargura es parte todavía de tu personalidad, tú necesitas convertirte a Yahshua, ni siquiera eres salvo. Y tienes que convertirte a Yahshua en espíritu, en alma y en cuerpo, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, porque irreprensibles para la venida de Yahshua Mashiach. ¿Tienes celos? ¿Tienes envidia? ¿Tienes miedo? ¿Tienes amargura y otras cosas? Y es parte de tu personalidad. Necesitas convertirte a Yahshua. Ni siquiera eres salvo. Rápido, rápido. Ahora, mucha atención. Estoy yendo entre los discípulos y apenas los que van a empezar a ser discípulos. Atención. Si estás en esa situación, todavía estás sirviendo a la ley del pecado y necesitas ser liberado. Ahora, ve unos videos de liberación, 1 y 2, está en el libro de liberación, en varios idiomas, rompiendo maldiciones, etc. Porque de otra manera seguirás siendo atormentado por los demonios. Ni siquiera tentado, sino atormentado. Y eso, pues no es de salvos. Porque un salvo no puede ser atormentado por los demonios. ¿Se va entendiendo entonces? Porque muchos pueden ser parte de gozo y paz, pero a lo mejor no son salvos. Son parte de gozo y paz, pero no son parte del reino. Estoy hablando fuerte porque ya nos estamos despidiendo, hermanos. Faltan un par de meses. Ahora, escuchen bien. Escuchen muy bien, por favor, porque nadie nace santo. Se perdona en un principio, no porque nos guste, sino porque sabemos que es la voluntad de Yahweh. Repito esto y anótalo. Se perdona en un principio, no porque nos guste. ¿O te gustaba perdonar? A mí no me gustaba perdonar hace mucho tiempo. Bueno, nací con otras cosas, pues, de ser jatón, mucha inclinación a hacer el bien, gracias al Eterno, pero si me hizo eso, ¿por qué? Como pidiéndole cuentas al Eterno en cuanto, pero mira, Padre, si me hizo eso, ¿cómo es esto? Sí, pero de todas maneras, perdonábamos no porque nos gustaba. Ya una vez diciéndonos salvos, o sea, decir, Padre, yo quiero que tú seas mi Señor, entro a todos tus pactos, guardo el Shabbat, todos los pactos. Pues aún así se nos hacían algo, santos, no santificados. Perdonábamos no porque nos gustara, sino porque sabíamos que era la voluntad de Yahweh. Cuando uno ya está santificado, ya no hay eso.
Perdonamos porque nos nace y bendecimos a mucha gente. ¿Quieres ser así? Te conviene ser así y eso habla de santificación. ¿Qué ley está operando? ¿Te das cuenta? A veces pensábamos que ya estábamos del otro lado del río, ¿no? Y no, hay que profundizar la palabra para eso. Ahora, si ejercitamos esto, es decir, el de perdonar, se vuelve el perdón en parte de nuestra personalidad y dejamos de estar en la ley del pecado. Es decir, nunca nadie se vuelve del mundo a ser un santo de repente así. Por la sangre bendita de Yahshua Mashiach, sí, en salvación. Pero de ser santos hacia el 100% es un proceso. Hay personas que dicen, no, eso no es cierto. Santos, no, mira, por favor, ¿cómo eso? No, vaya, yo he visto que la gente no perdona y es envidiosa y es llena de celos y amargura y resentimientos. ¿Qué va a hacer? No, no es así. Tenemos que ejercitar el perdón, tenemos que ejercitar todo lo que el Eterno Yahshua Mashiach nos dice. Y entonces así se vuelve parte de nuestra personalidad y dejamos de ser hijos del diablo, así tal cual, y pasamos a ser hijos de Yahshua Mashiach. Entonces es la Torah de Yahweh, la ley de Dios, para que se entienda por amor a los nuevecitos, que ahora ya es nuestra personalidad, ya no la ley del pecado. ¿Sí me doy a entender? Miren cómo Pablo era salvo, lleno del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, los dones en potencia, el varón, aleluya, no lo estoy idolatrando, honro su memoria de Rab Shaul, porque trabajó muchísimo. No era como ahora que por medio de internet podemos llegar a varias naciones, él viajó mucho, se cansó mucho y recibió muchos azotes y demás. Pero aquí nos dice en Romanos 7 que todavía tenía esa lucha. ¿Por qué? Porque hasta por la naturaleza caída. Y hasta que venga Yahshua y nos transforme el cuerpo, entonces se va toda tentación, ya todo eso se acaba. Ahora, ejercitemos el perdonar, el bendecir, ejercitemos el no tener celos, envidia. ¿Cómo? No tener envidia. Yo no envidio a nadie. Si tú me dijeras, ¿usted envidia a alguien, Roe? Yo le he dicho a los ancianos aquí desde hace mucho tiempo, a los ancianos les he dicho, no, yo no envidio a nadie. ¿Qué voy a envidiar? No porque yo sea la gran cosa, pero no se me da eso, no sé qué sea. Van a decir, pero ¿cómo, Roe? Pues, ¿de qué está usted hecho? De carne y hueso, soy humano como tú. Sí me doy amargura, no, pues no sé qué sea eso. Sí, guarda resentimiento y odios, ¿qué es eso? Es para un psicópata. Tenemos que perdonar y bendecir a todos. Ahora, escuchen bien. Con esto, miren, el perdonar es superior al no perdonar. ¿Dónde estás? Porque ese es un curso para discípulos. El perdonar es superior al no perdonar. El tener misericordia, compasión, es superior al no tener misericordia. El Eterno ha tenido mucha misericordia con nosotros, mucha compasión. ¿Por qué nosotros no con los demás? Ahora, atención. Si realmente quieres cambiar, a ser transformado, como dice la palabra, por medio de la renovación de la mente, Romanos 12, verso 2, no vamos para allá, ya lo estudiamos hace 8 días, porque somos cambiados, somos transformados por medio de la renovación de la mente, Romanos 12, 2. Entonces Yahshua HaMashiach lo hará por medio de tus vías de pensamientos. Es ahí donde actúa el Ruach HaKodesh. ¿O por las uñas? No, ¿cómo? ¿Por los pulmones? Tampoco. A ver, explico, si realmente quieres cambiar a ser transformado por medio de la renovación de la mente, ¿dónde va a actuar el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach? El Espíritu Santo, como tú lo conociste, por medio de tus vías de pensamiento. Escuchen bien, muchos hermanos todavía, o que van en ese proceso más bien, como tienen celos y cosas de los que ya expliqué, son pecados, es la ley del pecado, están enfermos. ¿De dónde viene la palabra enfermos? De infirmus, falta de firmeza. O sea, viene de la palabra falta de firmeza. Eso quiere decir enfermo, infirmus. Es latín, no se espanten, porque pues por el español así pasó. Bueno, entonces, enfermo quiere decir falta de firmeza, debilidad, flaqueza.
estar en pocas palabras débil. Entonces hay enfermos espirituales y enfermos físicos. Y eso es igual a falta de paz, no se tiene descanso. Y entonces vamos a ver estas citas. Juan 14, vamos para allá. ¿Te das cuenta? El Eterno vino y sanó muchísima gente y sigue sanando a mucha gente. En esta semana yo vi muchos milagros de parte del Eterno Yahshua. Aleluya. Y damos la cabot, la gloria solamente a Él. Juan 14, 27. Recuerden, no creerle al Eterno sus promesas es exacto, pecado. Y entonces si tú tienes miedo, y no, porque no confías, entonces estás en la ley del pecado. ¿Cómo un salvo? A ver, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo lo tengo, pero miren, súper subrayado desde hace mucho tiempo, con amarillo, con rojo, bueno, no encontré verde, pero de todas maneras, o sea, es un decir, porque no tengo por qué tener miedo con todo lo que está pasando. Ahora, Santiago, vamos a la carta de Santiago, que es Jacobo realmente, 1:17. Todos estos son regalos que da el Eterno, pero nosotros tenemos que tener la voluntad para para seguir su bendita Torah. ¿O quieres estar en la ley del pecado, teniendo miedo? Y repito, perdón que sea muy repetitivo, no estamos hablando de fornicación y de adulterio, nada de eso, además de tener miedo. Santiago, Jacobo 1:17, dice así: toda buena dádiva, o sea regalo, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué puse esta cita? Porque si el Eterno dijo que Él va a guardar, Él va a guardar. Él va a guardar, Él va a guardar. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora vamos al Salmo 68. Pero si estás en la ley del pecado, perdóname decírtelo de una vez para que te vayas preparando y te vuelvas un verdadero santo pero santificado. Si tú tienes miedo y todo eso, eso se atrae. No es cábala. El libro de Job, lo que temía me aconteció. Lo que temía me aconteció. Ahí está. El libro de Job no es un libro esotérico, es la Biblia. Entonces, Salmo 68, si tú tienes miedo, estás en la ley del pecado. No, vamos a confiar en Yahshua. Salmo 68, verso 19. Ahorita te digo cómo se puede confiar en Yahshua. ¿Cómo es? Salmo 68, verso 19. Bendito el Adón, el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Elohim de nuestra salvación. No se está refiriendo solamente a la salvación espiritual del alma, sino a la salvación física. El rey David muchas veces oró: Padre, sálvame. Elohim de Israel, sálvame. No estaba hablando de la salvación de su alma, sino de la salvación física. ¿Qué podemos decir nosotros con todo lo que ya está pasando? ¿Te das cuenta? Todo esto son regalos para la salud, para el bienestar, para la prosperidad. A pesar de cómo está el tiempo, necesitamos llevar el sustento a la casa, ¿o no? Y los meses que siguen se va a poner más fuerte, y entrando el 2022 gregoriano se va a poner horrible esto. Pero dije horrible esto, pero no dije que horrible para ti. Si tú tienes fe, aleluya, seguir adelante. No se trata de tener lujos y eso. Estemos contentos con sustento y abrigo. ¿Quién lo dijo? Pablo. Aleluya. Bueno, entonces la idea, a ver, empieza por perdonar, 1, 2, empieza por actuar ya no negando, porque si no entonces no vas a entender lo que es el reino espiritual, o sea, de Yahweh. Y entonces no podrás confiar. Si tienes celos, envidias, amargura, resentimientos, odios, pues eso ya es enfermizo. ¿Cómo vas a confiar? Porque no confías ni tu propia sombra. Y entonces eso estás en la ley del pecado. ¿Te guardará el Eterno? Yo he estado orando, clamando, gimiendo de madrugada, porque el Eterno guarde a los amados hermanos y hermanas de todas las edades de gozo y paz local y mundial. Oro por todos los santos, ni siquiera tengo el gusto y el privilegio de conocer, pero lógico, este rebaño me tocó pastorear, aleluya. Pero si tú tienes miedo y esto y el otro, estás en la ley del pecado. Fíjate, y no estamos hablando de adulterio y otras cosas. Bueno, a ver,
Miren, muchos tenían conceptos cerrados. Atención porque dije la cita de que muchos hermanos han partido, están con Yahshua, bendito es su nombre. Entonces muchos tenían antes conceptos equivocados. Aquí llegaron de muchas congregaciones cristianas y demás, de varias denominaciones, y me decían, ya creyendo en la Torah de Yahweh, o sea, y mencionando el nombre correcto de Yahweh, Yahshua, me decían, fíjese usted que este hermano murió, ya creyentes en la Torah, y dejó a su esposa y 3 hijos, y yo creo que en el cielo va a recibir sanidad total. Eso lo oí tal vez miles de veces. En el cielo recibirá sanidad total. No, eso es un error. Pensar así, eso es un error. Porque la pregunta sería, ¿qué? ¿Se fue con su cuerpo para que reciba sanidad total allá? No. Entonces entendamos que, como puse el ejemplo en 1 Reyes 14, verso 13, sobre el hijo de Jeroboam, que lo llamó para que no se contaminara por sus padres. Pero vamos a 2 de Corintios, y déjenme recalcar un poquito más este concepto. 2 de Corintios, vamos para allá. 2 de Corintios 5. Entonces, todos desde hoy a dejar la ley del pecado. ¿Cómo, Roe? No fornico, no veo pornografía, no esto, no el otro. Pero todavía tienes miedo, celos, envidias, hay contenciones. Tenemos que ser el cuerpo de Mashiach. 2 de Corintios 5, 8. Vean cómo dice, eso siempre lo ministro en la fiesta de los panes sin levadura, Hamatzot. Les hago un comentario, miren, saliendo un tantito del tema, pero yo estaba viendo he visto varios programas muy bonitos en la televisión, que son totalmente sanos, sobre los panaderos españoles, cómo hacen el pan en los hornos antiguos con leña, pero actualmente. Y un panadero decía, miren, este pan es panásimo, etcétera, esto viene de los hebreos. Él es hebreo. Yo estaba orando por ese panadero, decía, él es hebreo, él es judío, él es Israel. Cantidad de sangre, judía, hebrea. Pero ellos hacen el pan ya por tradición, después son los Beneanusim, los hijos de los forzados al catolicismo romano por la Inquisición, perdieron sus raíces, pero hay que orar, hermanos, hay muchas cosas que orar. Por pedir, por estar pensando en envidias, en celos, esas son tonterías, eso es leche. No, vámonos para arriba, porque si no, no se tiene discernimiento del bien y del mal. Miren qué época estamos viviendo. Entonces, perdóneme, es 2 de Corintios, perdóneme, me equivoqué de cita, porque aquí, bueno, queda la cita, aunque me equivoqué, en 1 de Corintios 5, si les dije segundo, vamos a 1 de Corintios 5, 8, para que vean la cita que les decía yo. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, envidias y esas cosas, no, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Tremendo, quedó la cita, pues. Pero vamos a 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios 5, 8, que es la que yo les quiero enseñar ahora. 2 de Corintios 5, 8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, al Adón Yahshua. Pero confiamos, subraya eso, hermano, aleluya, eso está de fuego. Confiamos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pablo decía, yo quisiera ya irme porque estaría presente con el Señor, con Yahshua Mashiach, pero por causa de ustedes necesito seguir aquí para seguirles enseñando. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Entonces, la idea es esta. Confiamos. Ahora, para los hermanos que han partido, seamos honestos, ellos están mejor. Seamos honestos, pero no por eso vamos a desear la muerte, ¿verdad? Ellos están mejor, están en la presencia de Yahweh. Ahorita van a esperar que toque el shofar y sus cuerpos volverán, pero serán transformados. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, mucha atención. La voluntad de Yahweh en un principio siempre va a ser no sanarte, sino que no te enfermes. En el principio, Bereshit, pero
en el punto, digamos, no tanto yéndome en el principio del libro, el libro de la Torah, el Génesis, sino en un principio, pues, siempre el Eterno va a pensar en que no te enfermes, no tanto en sanarte, sino que no nos enfermemos. Ese es el pensamiento de Yahweh. Escuchen, en el pensamiento de nosotros, atención, en el pensamiento de nosotros, pero ¿quién nos dio esa enseñanza? Sí, el antiguo maestro, el diablo. Yahshua Mashiach le reprenda. En el pensamiento hemos sido enseñados a esperar la enfermedad, en tanto que la salud es casi una sorpresa. No sé si me entendieron. En el pensamiento de Yahweh no es tanto sanarnos, sino que no nos enfermemos. En el pensamiento que nos enseñó el antiguo maestro, nosotros hemos sido enseñados, pero ya no, a esperar la enfermedad, en tanto que la salud casi es una sorpresa. Esto anótelo, hermanos, porque si no, no aprenden. Aleluya. Hemos sido enseñados a esperar la enfermedad. Te vas a enfermar, ya le estás maldiciendo al otro. El otro debe decir, renuncio a esa maldición tuya. Te vas a enfermar, porque ya lo está declarando el otro. Hemos sido enseñados a esperar la enfermedad, en tanto que la salud es casi... Te sanaste. Pues eso es lo normal. ¿Quién sana? Yahshua. ¿Quién enferma? Yahshua. En México, por ejemplo, si alguien estornuda, aquí en México decimos al otro, salud. Porque si no, es falta de educación. Pero yo quiero romper ese esquema. Les voy a explicar por qué. Antes se decía, salud deseo a usted. La frase fue acortada, como la palabra de adiós cuando te despides de otra persona. En el español antes se decía, adiós encomiendo a usted. Así se despedían nuestros abuelos. En el caso de la salud, cuando le estornudaba, salud deseo a usted. Y después se acortó por salud. Pero desde hace tiempo yo ya no le digo salud a alguien que estornude. Claro que le deseo salud, pero es que estarle diciendo salud todo el tiempo es, te vas a enfermar, entonces yo te deseo salud. No, pero no sé si me doy a entender. Como que es un juego de palabras, pero no. Y entonces soy mal visto, por si alguien estornuda, no decirle yo salud. Ay, no me dijiste salud. Bueno, no me lo dice mi familia, ¿no? Sí, me doy a entender. Pero si alguien estornuda, estamos acostumbrados a decir salud. ¿Por qué? Porque estamos diciéndole, espero que no te enfermes. No sé si me están entendiendo, hermanos. Bueno, ustedes son inteligentes, pero a lo mejor yo no me estoy sabiendo explicar. Entonces, la voluntad de Yahweh, en un principio no es sanarte, sino que no te enfermes. Fuimos enseñados a esperar la enfermedad, en tanto que la salud es casi una sorpresa. La palabra salud, desearle salud a alguien, pues eso es lógico. Le deseamos bendición a todos. Pero es como decir, te deseo salud, espero que no te enfermes. No sé si me doy a entender. Bueno, ahora, lo que yo sí les he enseñado a los hermanos es que cuando alguien viene, lógico, van entrando almas nuevas, etcétera. Sobre todo cuando estaba abierta la congregación, bueno, sigue abierta pues, pero la idea es esta, cuando platican algo o dicen algo, por ejemplo, mira, no camines así porque te vas a romper una pierna y quién sabe qué, decir reprendo esa maldición, porque eso son maldiciones que están saliendo de la boca del otro, no sé si me doy a entender. Sí, eso sí se les enseñó aquí a los hermanos y eso está bien porque según lo que estoy explicando. Entonces, reprendemos en el nombre de Yahshua Mashiach todos esos pensamientos. Ahora, vamos a esta cita que ya hemos estudiado bastante, pero no lo suficiente. Vamos a 2 de Timoteo, por favor. Bendito es el Abacados. Vamos para allá. Entonces, quiero recargar mucho esto porque el tiempo se está poniendo muy feo, hermanos. Vienen cosas horrorosas para el 2022, pero no te estoy infundiendo miedo, te tengo que informar. Por eso a muchos les voy enviando, a muchos de los hermanos y hermanas de Gozo y Paz a nivel mundial y local, por WhatsApp ciertas noticias, pero no es para asustarlos. Ahora, cuando veas unas noticias, esto no es para mí, yo reprendo eso en nombre de Yahshua Mashiach, pero tengo que estar informado, yo te tengo que estar informando. 2 de Timoteo 1:7 dice así:
Porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo hemos leído mucho, repasado, y muchos se lo saben de memoria, pero ¿lo llevamos a cabo? Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, porque la cobardía, eso es miedo, y estar en el reino de las tinieblas, hermanos, en la ley del pecado. Entonces, muchos piensan que las sanidades terminaron hace 2000 años. Se murieron todos los apóstoles y ya se acabaron las sanidades. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Porque decir lo contrario a lo que dice la Biblia, eso es locura. Yahshua es el mismo ayer, hoy y siempre, ya lo vimos. En Él no hay sombra de variación, Él no cambia, Él es inmutable. Escuchen bien, otros dicen no hay conexión del espíritu humano y el cuerpo físico, pero ¿cómo no? Ya lo hemos visto. Vamos a Proverbios 17, hermanos preciosos, Proverbios 17, verso 22. 17, verso 22, Proverbios 17, verso 22. Aleluya. ¿Ya tiene Proverbios 17, verso 22? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces mejor, hace ratito yo antes de ya entrar aquí al altar, a hacer oración y todo eso, estuve riéndome a carcajadas con los ancianos, los hermanos que me ayudan a transmitir. No comentamos nada perverso, ¿no? Para nada. Nos estábamos riendo de cosas muy chuscas, sanas, ¿no? O sea, hay que reírnos ahora más que nunca, necesitamos eso. Porque desde que nos levantamos noticias feas, 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 a mediodía noticias peores, 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 en la noche noticias mucho peores, 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 o sea, hay que reírnos, ¿de acuerdo? Aleluya. Bueno, a ver, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. En la médula de los huesos, ya lo expliqué, por así decirlo, se fabrican las células, la mayoría de las células que después van a circular en la sangre. Inclusive las células que defienden al cuerpo. Y una persona triste, deprimida por envidias, amarguras, resentimientos, toda esa ley del pecado en él diciéndose salvo, por eso la persona se enferma. Te pongo un ejemplo, las alergias. Las alergias son, no todas, generalmente por miedo, por estrés, por preocupación. Entonces primero se hace alérgico a la leche. Pero no me refiero a aquellas personas que ya les falta la lactasa, que es una enzima especial para digerir la leche, sino, lo digo como médico, sino que son muy jovencitos y ya les cae mal la leche. Después se hacen alérgico al trigo, se hacen alérgico a esto, se hacen alérgico al otro, y entonces se vuelven cautivos. Y dice la Biblia, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. En ese momento se está refiriendo al profeta cautivos a Babilonia. Pero en una casa una alergia es vivir cautivo. Oye, puedes comer esto, un buen pescado, kosher, limpio, recta final 38, véanla. No puedo porque me salen ronchas. Ah, bueno. Oye, mira, una buena mermelada de fresa. No puedo, me salen ronchas. ¿Te das cuenta? Y eso es por miedo, por estar en la ley del pecado. Me consta esto, hermanos. A ver, es que hay que hablar de lo que le conste a uno. Miren. Ministrando miles, gracias al Eterno, y la gloria es para Él. De liberación, todo eso fue roto en muchos. No digo que en todos. ¿Por qué? Porque les faltó fe. Según tu fe es hecho, dice Yahshua Mashiach. Y entonces ahora comen pescado, comen mermelada de fresa y no les pasa nada. Terrible, ¿verdad? ¿Quién te enseñó que eras alérgico? O sea, hay algo ahí. Y si no fue una voz directamente, tu propio miedo, pero ¿quién infunde el miedo? Volvemos a lo mismo, el enemigo, el estrés, la preocupación. Entonces, vamos a Isaías, vamos al profeta Isaías, amados, en Isaías capítulo 5, en el verso 3, déjeme ver, 13 y 14. 13 y 14. Una persona con alergia, toda está cautivo. ¿Qué puedes comer? Nada más unas galletitas y un atolito sin leche. Y digo de personas jóvenes, una persona ya madura, a lo mejor, yo sigo tomando leche como becerro, aleluya. Bueno, bendito es Yahweh, ¿verdad? Sigo tomando mucha leche. Pero hay personas que desde muy jovencitas
y ya se vuelven alérgicos a la leche. No, eso no es normal. A ver, Isaías 5:13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. La idea es esta, nada más con el 13. Entonces, ¿acaso no es cautividad no poder comer esto, el otro, cosas sabrosas que el Eterno creó? Fíjense, esta cita ha sido muy malentendida, pero quisiera que fuéramos a 1 de Timoteo, y permítame, la Biblia es tan amplia, es infinita. Permítame decir permítame un poco de locura, pero no es tan locura. 1 de Timoteo 4, vamos allá, 1 de Timoteo 4, en el verso 3 y 4. Dice Pablo aquí que vendrán personas que tendrán cauterizada la conciencia. Ok, sí. El verso 3 dice prohibirán casarse. Ahí tienes la Iglesia Católica que dice que no se casen sus sacerdotes y luego andan manoseando niños. Bueno, y mandarán a abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Elohim creó es bueno, según Levítico, y ustedes después me dicen, ¿Levítico qué? Eso, la ley 11. Y nada es de desecharse, sino de tomar con acción de gracias. Porque por la palabra, Levítico 11, porque por la palabra de Elohim, aquí lo dice, y por la oración es santificado. No quiere decir que se tenga un pedazo de carne de puerco y haciendo una oración ya se vuelve kosher. No, el puerco no se debe comer. Recta final 38. Bueno, véanla. Entonces aquí, ¿acaso este verso no tendrá también, perdónenme un poco de locura de que ver, todos los alimentos kosher fueron creados por el Eterno, ¿para bien de quién? De los creyentes. Y el no poder comer un kadosh, un creyente, un salvo, no, pues no puedo comer esto, no puedo comer el otro, no puedo. Oye, pero mira qué rico, ¿qué quieres? ¿Periódico o cómo? Sí me doy a entender, o sea, no, eso está mal. Este verso está muy mal entendido, ya saben por dónde va la cosa, ¿no? En ciertas sectas cristianas dicen que se puede comer de todo, pero no se puede comer de todo. Pero sí se puede aplicar ahorita a lo que estoy hablando de las alergias. Ahora, la gente muchas veces dice no se salva, el infierno está representado en sus propias vidas, porque están viviendo en la ley del pecado. Y se dicen salvos, y eso no debe de ser. Veamos el ejemplo. Este es un, a ver, voy a ponerlo así, que sea un santo, y este no, ese es un pecador. El pecador hace obras de caridad, y tú también, o a lo mejor no, quién sabe. Espero que todos hagamos obras de caridad, ayudemos. Este tiene su conciencia, entre comillas, tranquila, pero la tiene cauterizada. Tú, como un verdadero santo, tienes que tener tu conciencia tranquila. Y a veces, atención, los pecadores cuentan con una salud muy buena y los creyentes con enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque están en la ley del pecado con el miedo. Tremendo. Eso es tremendo, hermanos. Eso es para llorar. Para llorar, hermanos. Eso es para llorar. Entonces, la cautividad en la Biblia es ser llevado a otro país, siendo esclavos, como ya lo vimos, a Babilonia. Pero ¿acaso, sin quitarle y agregarle las alergias, en este caso las alergias no son una cautividad? La pérdida de bendición pasa de generación en generación, es lo que vamos a ver el miércoles próximo. Y esas enfermedades heredadas, ¿cómo romperlas? Lo vamos a ver el miércoles. Ahora, Yahshua, y voy terminando, dice, perdona. La pregunta ¿es un mandato de Yahshua o es una sugerencia? No, es un mandato. Yahshua dice que los que no perdonen no serán perdonados por el Padre Eterno. ¿Es un mandato o una sugerencia? No, es un mandato. ¿Te das cuenta? Yahshua no da sugerencias. Olvídenlo, hermanos. Él da mandamientos y hay que obedecerlos. ¿Tienes este tema? No quiero hacer otra recapitulación porque fui repitiendo varias cosas.
pero lo importante es que tú ya lo tienes filmado y grabado. Bendito es el abacados. Cierren su Tanaj, sus apuntes, y vamos a bendecir a tus niños y a tus niñas, dar gracias por el pan